Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a nuestro seminario de asociatividad, nuestra cuarta jornada. Comenzaremos con una introducción de parte de José Lorences. Ustedes ya lo conocen, estuvo con nosotros moderando una de las jornadas y también exponiendo en otra de ellas. Así que pedimos por favor que se habilite su micrófono y también la presentación. A todos los participantes, además de darles las gracias, les pedimos que sus preguntas las escriban en el chat y al final de la jornada las leeremos y nuestros expositores las van a contestar. Bienvenidos a todos entonces. Adelante, José. Muchas gracias, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? La mía es una intervención muy corta y más bien informativa para comentarles una propuesta que ya está en marcha desde la política de asociatividad de la CEPIME. Ponemos el slide siguiente, que en realidad es el único slide que tengo para presentarles. Lo que les quiero comentar es que la propuesta de la política de asociatividad de relevamiento de asistencia ya está en marcha. Para ello les quiero destacar el email donde recibimos consultas y estamos haciendo el relevamiento de iniciativas asociativas tanto de clústeres como de grupos y grupos exportadores. El email es asociatividad.cepime@gmail.com. En este momento estamos primero haciendo un relevamiento de las iniciativas asociativas que existen en todo el país, y también recibiendo consultas o pedidos de asistencia para nuevas iniciativas asociativas. Aquellas iniciativas que ya están en marcha, les vamos a enviar una encuesta donde hacemos un relevamiento general de la iniciativa con información general, con un segundo objetivo de entender el grado de integración y madurez que lleva esta iniciativa adelante desde su inicio, y conocer sus fortalezas y necesidades actuales. Para luego, después de esta encuesta, tener encuentros para empezar a generar agendas de trabajo continuo, tanto con las nuevas iniciativas como empezar a trabajar con clúster, grupos o grupos exportadores existentes, generando una agenda bien abierta, integral, para poder asistirlos desde los programas de CEPIME y otros organismos e instituciones de apoyo que están articulando con nosotros para poder asistirlos. En este marco, o en esta propuesta, quiero comentarles algunos criterios de abordaje que dijimos al inicio de esta política, que es, en primer medida, es una agenda de trabajo que queremos trabajar con todas las iniciativas basada en las necesidades. Esto quiere decir, no les vamos a acercar un programa, sino más bien una política de asociatividad que va a buscar entender cuál es la necesidad concreta y prioritaria que tienen en cada sector y en cada territorio para poder asistirlas de manera efectiva, con algunos criterios de abordaje iniciales que son que las actividades que se propongan las necesidades en un plan integral. Esto quiere decir, no queremos asistir a actividades aisladas, sino más bien que se encuentren dentro de un marco general o un plan integral con cierta planificación para el desarrollo del grupo asociativo. En segunda instancia, un tema muy importante es la representatividad y la participación activa de las empresas pymes. Esto quiere decir, queremos realmente constatar el entusiasmo, el interés y la participación activa de las empresas pymes, que tienen que ser las principales beneficiarias de toda esta política de asociatividad. Y por último, en el caso de los clústeres, chequear la representatividad institucional, tanto sectorial como regional. Con lo cual, no que esto les quería comentar, simplemente si tienen alguna iniciativa asociativa existente, que nosotros ya hemos relevado varias, pero estimamos que hay varias en el país que todavía no tenemos en cuenta, por favor, háganosla llegar a asociatividad.cepime@gmail.com,
Y cualquier iniciativa nueva, asociativa, que se esté emprendiendo o quieran emprender, estamos de la CEPIME, del equipo de asociatividad, para poder asistirlos y ayudarlos en este camino, que espero que les sirva muchísimo, sobre todo para el desarrollo de las pymes. Eso es todo, era simplemente un tema informativo. Espero que disfruten y aprovechen mucho este seminario. Gracias. Está muteado Esteban, ¿eh? Estás muteado, Esteban. Bueno, le decía muchas gracias, José. Estamos incorporando asistentes. Siempre puede fallar. Ahí me escriben, estás muteado. La fama es así. Bueno, les quería contar cómo hemos llegado hasta acá. Hay gente que se ha sumado, se ha inscrito en la semana, incluso en el día de hoy, a este cuarto encuentro sobre estrategia de competitividad para grupos asociativos. Así le hemos denominado este encuentro de hoy. Les decía que lo voy a hacer una síntesis desde el punto de vista cronológico, no temático, para evitar algunas cuestiones de omisiones y demás. Hemos empezado entonces una primera jornada de presentación político-institucional de esta iniciativa de capacitación online para los grupos asociativos, clusters y otras formas. Y en la sesión inicial, junto con Carlos Ferraro y Gabriel Casaburi, hemos visto cuestiones que tienen que ver con las definiciones, los conceptos, los alcances que tienen los términos de clúster, grupo asociativo, red. Y también hemos tratado de entender cuáles son algunos de los factores de éxito que tienen, en términos muy genéricos y a lo largo del tiempo, ya que tanto Carlos como Gabriel han venido acompañando estas políticas desde diversos organismos, en especial CEPAL, BID, cuáles son esos factores de éxito y qué cuestiones hay que considerar al momento de la puesta en marcha, fortalecimiento y crecimiento de un clúster o grupo asociativo, entendiendo por ella cuestiones que tienen que ver tanto del propio grupo, como del territorio en el cual se encuentra, como del sector en el cual pertenece, como de la densidad institucional que se va generando a lo largo del tiempo, y cómo esto también ha ido generando cambios en las políticas. Como vimos también en nuestra tercera reunión con Héctor Castelo, ahí sí me estoy salteando un poquito, también de su experiencia del FOMIN-BID, con respecto a cómo se ha pasado de un enfoque de prestar servicios al grupo asociativo hasta una visión mucho más integrada y sistémica de los territorios y de las cadenas de valor, incluyendo no solamente los servicios, sino también cuestiones que hacen a el entorno competitivo y cercano de las firmas, para hablar directamente de estrategias de desarrollo territorial. En el segundo encuentro hemos tenido, por empezar, a José de Lorenzi, que recién nos acompañó, con una cuestión muy genérica, conceptual, pero basada en su propia experiencia, de por qué tienen éxito y por qué fracasan los clústeres y los grupos asociativos. Hemos trabajado después 3 casos en particular, uno del País Vasco con Alechu Echeverría, que proviene de un clúster multimedia y nos contó cómo se creó ese clúster, las ventajas que implica para las empresas participar de él y también cómo ese clúster se ha ido transformando en una especie de ecosistema digital en toda la región, que incluso tiene participación o presencia en otros lugares de España, e incluso que tiene una cooperación internacional, incluyendo la Argentina. Con Marcelo Ortega y Leonardo Brekushik, el primero del clúster audiovisual Fimandes y el segundo del GAP, Grupo Argentino Proveedor de Petróleo, hemos trabajado mucho el tema de la organización, el tema de cómo mejorar
las necesidades de las propias empresas que forman parte de los clústeres. De qué manera los clústeres evolucionan, de qué manera los clústeres se van volviendo más complejos, de qué manera los clústeres o grupos van identificando nuevas oportunidades, van superando sus dificultades, van generando nuevas alianzas, van creciendo en número y en densidad institucional, y por lo menos así lo han mostrado ambos grupos, tanto el de Marcelo, que incluso posee una cooperación internacional con el clúster del País Vasco, como veíamos antes, y el caso de Leonardo, el gran crecimiento que han tenido en los últimos 17 años, y los desafíos que están tratando de abordar ahora, que tienen que ver con la industria 4.0, con la digitalización, con la representación público-privada, y hemos encontrado algunas lecciones que en general suelen ser comunes, que tienen que ver con encontrar valor para las empresas, que tienen que ver con generar y lograr objetivos y resultados en el corto plazo, que también tiene que ver con la idea de escucharse entre todos, compartir, pensar conjuntamente. En la tercera jornada, la anterior a esta, y ya con esto termino, tuvimos a Héctor Castelo, que nos contó la evolución del enfoque, como yo decía antes, desde los servicios hacia el desarrollo territorial. Nos contó, entre otros, el caso de la provincia de Córdoba, en el cual se trabajó mucho, en cadenas muy diversas, desde las TIC hasta los caprinos, y cómo a lo largo del tiempo los enfoques también de acompañamiento fueron cambiando. Justamente a partir de eso, Jorge Pellicci, el gerente de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, nos contó esta idea de la evolución también en el acompañamiento a clústeres y grupos, la idea de hacer el diagnóstico previamente, encontrar las fortalezas, encontrar habilidades para superarlas, encontrar el entramado y el valor sectorial. La cuestión sectorial surgió fuerte también en ese tercer encuentro, y tal es así que a posteriori Silvina Mochi de la CEPIME, de la Dirección de Cadenas de Valor y Clusters, nos contó algunas experiencias sobre la importancia de entender en qué lugar están nuestras cadenas de valor con respecto a la competitividad internacional, qué hay que hacer para aumentar esa competitividad sectorial, y nos trajo un ejemplo muy interesante, que lo retomaremos más adelante también en el curso, sobre el SECMAR, o sea, el clúster de la maquinaria agrícola, con epicentro en las parejas Armstrong, Pérez, etcétera, entre las provincias de Santa Fe y Córdoba, en las cuales vimos conceptos relacionados con sus capacidades tecnológicas, la visión sistémica, la asociatividad que lleva a este tipo de esquemas cuando efectivamente tienen éxito. Por último, vimos una presentación también más general sobre las etapas de integración y evolución de los clústeres, lo mismo de los territorios, y la idea de si clústeres y distritos pueden coevolucionar o evolucionar conjuntamente para generar mejoras sistémicas entre uno y otros. Al final se alertó un poco sobre la idea de tomar eso en cuenta, pero también tomar en cuenta los nuevos desafíos. La industria 4.0, sobre todo la digitalización, la innovación abierta, y el aprovechar en los territorios las capacidades que tienen nuevos dispositivos que tienen que ver con estos procesos, como por ejemplo las incubadoras aceleradoras de empresas, los polos y los parques tecnológicos, los hubs de innovación, los Fab Labs, entre otros. Bueno, esa fue la introducción, espero no haber tomado demasiado tiempo, y por lo tanto ya directamente queremos empezar con este encuentro 4, que lleva por título Estrategia de Competitividad para Grupos Asociativos, y vamos a comenzar con nuestro colega amigo Marcelo Yangosian, del PROSAP, jefe de la Unidad de Desarrollo Competitivo en la Unidad para el Cambio Rural, es economista político, viene trabajando en estos temas hace muchísimo tiempo, gran experto, y por lo tanto, Marcelo, si estás con nosotros ahí, te doy la palabra y arrancamos la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban.
Gracias al equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo por la invitación. Y bueno, celebro esta jornada y la visión que tienen, que por cierto compartimos en su totalidad. Creo que está muy bien llamar esto una política de asociativismo y una política de mejora competitiva a través de distintas estrategias, y no hablar de un programa, sino hablar de una política pública que engloba a distintos programas, uno de los cuales yo voy a presentar en esta tarde. Pero bueno, quiero saludarlos y felicitarlos por la iniciativa, porque creo que estas políticas dependen fuertemente del grado de capacitación que tiene la gente que lo lleva adelante, así que saludar a todos los participantes y felicitarlos por destinar este tiempo para capacitarse en esta temática, porque es muy importante saber cómo operan estos instrumentos para poder llevarlos a la práctica de manera exitosa. Así que, sin más, voy a pasar a contarles mi experiencia de un programa, digamos, que venimos acompañando en los últimos años, pero que ya tiene 10 años de antigüedad, que es el programa de iniciativas de desarrollo de iniciativas de clústeres del PROSAP, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Pasamos, por favor. Bueno, este es un poco el esquema de la presentación, contarles brevemente qué es el PROSAP, dónde estamos, nuestro enfoque, que vamos a pasar rápidamente porque mucha de los aspectos conceptuales ya fueron tratados en las jornadas anteriores, pero simplemente les dejo ahí en la presentación que compartimos el enfoque. Quiero contarles cómo trabajamos, cuáles son las lecciones aprendidas, dado que es un programa con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos el ejercicio de apuntar cuáles son las cosas que hacemos bien y cuáles son las cosas que también estamos haciendo mal, hablarles un poquito sobre la importancia del monitoreo y la evaluación de estas políticas, y bueno, cerrar con unas conclusiones. ¿Pasamos? En primer lugar, decirles que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene una unidad, antes se llamaba UCAR, hoy se llama DIPROCE, pero en la que, digamos, confluyen 15 programas con financiamiento internacional, pasamos, de los cuales el PROSAP es uno de esos programas, que es el PROSAP es tal vez el programa con mayor monto de financiamiento, porque involucra grandes obras de infraestructura públicas, se llevan el grueso del financiamiento de esos 1.230 millones en estos años. Ese número está un poco desactualizado, pero bueno, la gran mayoría son obras, como dice ahí, 132 proyectos de riego, electrificación rural, caminos rurales, incluso gasoductos o conectividad rural en los últimos años, pero además un componente menor en términos monetarios, pero no en términos de cantidad de beneficiarios, son las iniciativas de mejora competitiva, de las cuales vamos a hablar en esta tarde. Pasamos. Estas iniciativas de mejora competitiva son básicamente dos. En este momento estamos trabajando con las iniciativas de desarrollo de clústeres y las iniciativas de desarrollo de microrregiones. Las dos son iniciativas de desarrollo territorial, es decir, que tienen como base la mejora competitiva en un espacio territorial y trabajando con productores e instituciones de base, es decir, también con las organizaciones que ellos conforman, pero básicamente trabajando con producción agropecuaria y su cadena de valor. La diferencia entre las iniciativas de desarrollo de clúster y las microrregiones es que las microrregiones tal vez son territorios con un grado de desarrollo relativo menor, son territorios en donde los productores hacen un poquito de cada cosa, no hay una base, digamos, una especialización productiva clara, no hay una cadena madura, y entonces el trabajo de planificación y de desarrollo territorial tiene en cuenta todas esas actividades que hacen los productores en ese territorio. Típicamente son zonas con, como digo, con altos niveles de pobreza, producciones rurales digamos, dificultades para llegar a los mercados internacionales, con mucha asistencia pública,
pero no por eso dejamos de realizar un ejercicio de planificación estratégica participativa con los actores locales. ¿Pasamos? Esto es simplemente para que ustedes tengan una idea de todas las iniciativas que hemos apoyado en estos 10 años. Son más de 40 clústeres. Pasamos. Son más de 10 iniciativas de microrregiones. Pasamos. Y esto es un poco ya para ir a la parte, digamos, conceptual. Nuestro enfoque tiene que ver con la idea de que la competitividad es sistémica, de que no depende solamente de lo que hacen las firmas al interior, trancas adentro, decimos nosotros, al interior de la firma, como se dice también habitualmente, sino que tiene que ver con lo que pasa tanto a nivel macroeconómico como a nivel, digamos, mesoeconómico, y el nivel meta, que es la organización social, económica y política. Ciertamente la política de clúster puede incidir mucho en el nivel meso, tiene poca injerencia en el nivel macro, pero sí puede llegar a influenciar a nivel micro y meta también, compartiendo visiones, generando cohesión social, apuntalando los valores socioculturales y también los procesos de mejora. Al interior de las empresas, como recién hablábamos, y como vamos a dar algunos ejemplos en esta tarde, y sin duda a nivel mesoeconómico. ¿Pasamos? Esto lo vamos a pasar, que es el marco teórico. Bueno, ustedes ya habrán escuchado bastante sobre esto. Estos son, digamos, planteos que tienen que ver con las economías de aglomeración, con modelos de crecimiento endógeno, con encadenamientos productivos. No voy a ahondar en esto, simplemente quería dejar estas referencias bibliográficas. Pasamos. Esta es nuestra definición de qué es un clúster. Es importante que, digamos, cuando abordamos un territorio podamos conceptualizar qué es lo que queremos hacer o qué es lo que pretendemos lograr en ese territorio. Un clúster para nosotros es un conjunto interrelacionado. Esa interrelación tiene que ver con relaciones horizontales y verticales, no solo de empresas, si bien tiene que haber una masa crítica de empresas que participan en una misma cadena, también es importante su interconexión con instituciones productivas, comerciales y tecnológicas. Y esa interrelación tiene que ver no solo con relaciones de competencia, sino básicamente con relaciones de cooperación. Y obviamente, como decía antes, localizadas en un ámbito geográfico acotado. ¿Pasamos? Esta definición claramente nos habla de tres cosas, básicamente, que es importante cuando uno aborda un territorio, bueno, que haya presencia de todas estas instituciones, pero que básicamente, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr que esa masa crítica o ese grupo de productores e instituciones compartan una visión común de mediano plazo, es decir, que tengan la capacidad de articular recursos y acciones en pro de un objetivo común. Y ese objetivo común tiene que ver con la mejora de la competitividad. Para eso buscamos establecer mecanismos y dinámicas de trabajo que sean permanentes, es decir, que no terminen cuando termina el programa de clúster, sino que permanezcan en el tiempo. Y para eso es muy importante la conformación de un ambiente institucional que cumpla el rol de representar y de llevar adelante todas las acciones. Nosotros decimos que es una co-construcción de una política pública junto con el sector privado y el sector científico y académico. ¿Pasamos? En todos estos años nosotros hemos visto que cuando uno aborda un territorio, sin duda que hay distintos grados de articulación y distintos grados de cumplimiento de todas estas condiciones o requisitos o aspectos que uno quiere ver en un clúster. Muchas veces nos han dicho, no, eso no es un clúster, eso es un grupo asociativo, no, eso no es un clúster porque le falta esto, tiene demasiado participación pública. Bueno, en todos estos años nosotros hemos trabajado y nos damos cuenta que hay distintos grados de articulación. Hay algunas iniciativas que son muy emergentes, decimos nosotros,
donde la verdad es que dista mucho de lo que la teoría económica dice que es un clúster, pero son iniciativas donde hay un germen, hay una base sobre la cual se puede construir y se puede, digamos, hacer una apuesta por el desarrollo. Después estas iniciativas, a medida que van creciendo, bueno, van pasando por estos distintos estadios hasta que nosotros llegamos a acompañar algunas iniciativas que hoy decimos, bueno, hasta acá llegó el programa, pero no porque creamos que hayan sido un fracaso, sino todo por lo contrario, digamos, son iniciativas que son iniciativas maduras y autosuficientes, que ya están en condiciones de gestionar sus propios recursos, incluso de acceder al financiamiento internacional de manera directa, y con lo cual nuestro programa habrá cumplido su finalidad. Pasamos. ¿Cómo trabajamos en la práctica? Bueno, nuestro programa se divide básicamente en dos fases. Una primera fase que es de formulación del plan de mejora competitiva, que arranca con un proceso de identificación y selección de clústeres. Todo arranca con una convocatoria pública en la cual se presentan a través de las provincias o a través de las instituciones públicas que nos acompañan. Trabajamos mucho con el INTA en el territorio, con el INTI también, y con instituciones académicas como las universidades, pero básicamente hay una presentación, una convocatoria. A partir de algunos indicadores que después les voy a contar, se seleccionan los clústeres. Una vez que se seleccionan los clústeres, lo primero que se hace es formular el plan de mejora competitiva con el acompañamiento técnico del programa. En el marco de ese plan de mejora competitiva se identifican y formulan algunos proyectos que son los que el programa va a financiar, y en la fase 2 pasamos a la etapa de implementación de estos proyectos. La fase 1 puede durar 1 año, la fase 2 dura generalmente 2 años. Pasamos. ¿Qué es lo que hacemos cuando abordamos un territorio? Elaboramos este plan de mejora competitiva. ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, ahí está un poco dicho que el territorio, digamos, con quien trabajamos es un territorio con especialización productiva, en una actividad viable, que sea agroecológica y viable económicamente también y de mercado. ¿Qué buscamos? Bueno, desarrollar este plan de mejora competitiva, donde identificamos fortalezas, debilidades, brechas tecnológicas, oportunidades comerciales, economías de aglomeración. Bueno, trabajamos sobre todo las aristas que tienen que ver con la competitividad. ¿Cómo lo hacemos? Esto es un trabajo que se hace en forma participativa y aplicando una metodología, y esa metodología consiste básicamente en elaborar o armar un equipo técnico, compuesto por técnicos de la actividad privada, de los organismos públicos, de las instituciones científicas y tecnológicas. También armamos un grupo impulsor, quienes son los decisores políticos, institucionales y gremiales de esa actividad o esa cadena, y elegimos un coordinador que, bueno, va llevando adelante todo el proceso. Este es un proceso que es acompañado técnicamente por el programa y que está todo este proceso descrito en un manual, que es una guía metodológica que cada facilitador tiene y que, digamos, va siguiendo para la elaboración del plan. ¿Pasamos? Algunas lecciones aprendidas, y esto, digo, voy a ir rápido, después ustedes pueden leerlas en profundidad, por eso está escrito así para que ustedes lo puedan entender directamente. Como decía, claramente nuestra visión es que la competitividad es un proceso, digamos, sistémico, para lo cual hace falta un equipo multidisciplinario. Nosotros estamos en agricultura y muchas veces tenemos muchos ingenieros agrónomos elaborando los planes. No alcanza solo con ingenieros agrónomos. Tampoco se puede hacer un plan sin ingenieros, sin veterinarios, sin profesionales desde lo técnico. Pero hay que incorporar visiones comerciales, hay que incorporar gente que sepa sobre disciplinas sociales, porque sin duda el territorio es un ámbito donde se dirimen intereses contrapuestos. Y muchas veces podemos tener a los mejores profesionales trabajando, pero si no tenemos esa visión social o esa visión comercial, muchas veces nos enfocamos solo en una parte del problema. Después tenemos que apuntar a los proyectos colectivos y dejar de lado los proyectos individuales.
muchas veces tenemos que intervenir en este punto porque de golpe hay una empresa que tiene un poder dominante en el interior de la cadena y quiere imponer sus proyectos y tenemos que apuntalar a los proyectos colectivos, no solo empresas dominantes, sino a veces una institución técnica que tiene mucho peso en un territorio y a veces tenemos que decir que no porque el proyecto es más de una institución que del conjunto. Apuntalar a los procesos de gobernanza, de conformación de esta asociación ad hoc. Es muy importante que quede conformada una asociación ad hoc al finalizar el proceso. Esto le permite al clúster después acceder a fondos en forma directa, administrar sus propios recursos, tener metodología para dirimir conflictos. A veces se soslaya la importancia no se tiene en cuenta la importancia de la institucionalización de estas políticas y es muy importante. Bueno, nada, yo quiero ir un poco más rápido, después pueden leer el resto de los puntos donde son todas lecciones aprendidas. Pasamos, por favor. Como decía antes, acá todo el tiempo tenemos que balancear digamos, un proceso que por ejemplo, podemos tratar de hacer una planificación perfecta, ¿sí? y descuidar el tema de la construcción de la confianza. A veces hay que sopesar esas dos cosas y hacer acciones que por ahí no es el mejor proyecto, pero es el proyecto realizable en este momento, y que es un proyecto que va a construir confianza para poder alcanzar mejores proyectos en el futuro. Entonces, en la balanza uno tiene que sopesar la planificación perfecta versus la construcción de la confianza. Lo mismo pasa con los procesos internos y la visibilidad. A veces uno está trabajando mucho con las empresas y descuida la visibilidad del clúster, descuida la visibilidad hacia los actores o los clientes, hacia los que están afuera del clúster. Y es muy importante que el coordinador y la asociación ad hoc, el grupo impulsor, pueda tener en la balanza las dos cosas, los procesos internos y la visibilidad. ¿Qué decir acerca de los proyectos que a veces buscan ser muy innovadores, ¿no? y generar gran impacto, pero por ahí son más gestionados por una institución técnica y tienen poco impacto en términos de los productores o las empresas, porque las empresas están muy lejos de la frontera tecnológica. Entonces hay que sopesar, ¿sí? A veces los proyectos innovadores con los proyectos que por ahí no son tan innovadores, pero sí permiten hacer un catching up a los perdedores, a los que están más alejados. Pero también puede pasar lo contrario. ¿Qué pasa con los clústeres que se concentran solamente en los perdedores, es decir, los que están muy mal tecnológicamente y descuidan a los ganadores? Eso también la experiencia nos ha mostrado que es un error. Hay que balancear los dos tipos de proyectos para poder trabajar para el conjunto. No sirve de nada trabajar con los que están peor si perdemos la capacidad de innovar. Y básicamente esta política de competitividad tiene que apuntar al catching up, pero también a la innovación. Y qué hablar de la lógica pública versus la lógica privada. A veces hay clústeres que están muy liderados por una institución pública, un INTA, o un territorio donde el municipio tiene mucho peso y hay poca participación privada. Tenemos que evitar esos ejemplos, como así también los ejemplos contrarios, donde es todo el sector privado y no hay una buena relación con el organismo público, como el municipio o como una institución como el INTA, que puede aportar mucho. ¿Pasamos? Esto es para que tengan, bueno, el mapa, el visor de competitividad, que ustedes pueden encontrar y acceder a todos los programas que nosotros hemos apoyado. Perdón, pasamos. Estas son las dimensiones que nosotros tenemos en cuenta a la hora de elegir los clústeres. Y cada una de estas dimensiones es importante, pero sin duda la primera, la viabilidad agroecológica y de mercado, es determinante. Es decir, nunca elegiríamos un clúster en un territorio donde creemos que esa actividad no tiene competitividad, no tiene ventajas comparativas.
Las ventajas comparativas son claves sobre la base para poder construir ventajas competitivas, pero es básico que haya demanda de mercado por la actividad que se quiere promover y que esa actividad al menos se pueda hacer en condiciones competitivas como se está haciendo hoy, ¿sí? No que sean territorios que están expulsando productores porque no tienen rentabilidad o están disminuyendo la mano de obra porque claramente es una actividad que está decreciendo. Si no hay inversión, si no hay rentabilidad, es difícil construir ventajas competitivas. Ahora, ese no es el único factor que tenemos en cuenta el apoyo político, institucional, si el municipio apoya, si la provincia apoya, si hay construcción de capital social, cómo fueron las experiencias previas de intervención, tanto de grupos de cambio rural, como grupos asociativos que se han conformado, cuál es la empresarialidad que hay, el grado de capitalización de las empresas, la relevancia económica de la actividad y bueno, como nosotros formamos parte de un programa más grande, que es el PROSAP, que interviene en obras públicas, si hay una presencia o no de una intervención pública del PROSAP, eso pesa positivamente también. ¿Pasamos? Bueno, esta es la grilla que nosotros usamos, ustedes la tienen ahí para consultar, pasamos. Es un puntaje, eso termina en un puntaje. Estos son la ficha que nosotros le pedimos, tiene que venir con todos estos datos. Para cualquier candidato a ingresar con el programa nos tiene que decir al menos todos estos datos para que nosotros podamos evaluarlo. Pasamos. Pasamos. Perdón, pasamos una más. Esto es simplemente para que les quede a ustedes. Bueno, esto yo más o menos lo fui diciendo, intervienen todas estas instituciones en todo el proceso, ahora yo voy a explicar un poquito cada una de ellas, pero en la etapa de planificación básicamente está el equipo técnico, el grupo impulsor y el coordinador y nuestra asistencia técnica. Después en la etapa de ejecución está esto que yo les digo, que se conforma una asociación ad hoc, los fondos se transfieren a un organismo ejecutor o una unidad administradora central que tiene que tener personería jurídica para poder recibir los fondos para la ejecución de los proyectos. El coordinador, digamos, es un coordinador que después pasa a ser rentado en el marco de la ejecución del plan. Y finalmente, bueno, después hay una etapa de sostenibilidad y de articulación con el programa donde ya no transferimos recursos, sino que tenemos una relación cordial de trabajo conjunto. ¿Pasamos? Marcelo, no te quiero interrumpir, pero te comento que estamos con el tiempo bien, bastante cercano ya. Bueno, entonces acá les dejo qué hace cada uno, qué hace el grupo impulsor, qué hace el equipo técnico. Pasamos. ¿Cuál es la tarea del facilitador metodológico y del coordinador del clúster? Pasamos. Esto es importante, el trabajo que nosotros hacemos tiene como distintos niveles de participación, no se discute todo junto y con todos. Primero hay un análisis técnico, ¿sí?, que elabora el equipo técnico, donde se identifican los diagnósticos, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las brechas tecnológicas, y después ese trabajo se pasa al nivel, digamos, de gestión política. Si hay acuerdo en cuanto a los diagnósticos y a las propuestas, eso todo pasa a un foro abierto donde participan todos los productores y todas las instituciones que forman parte de la iniciativa. Este proceso de distintos niveles nos va permitiendo pasar de un análisis técnico a una racionalidad económica y política y a una participación o una validación social. Es muy importante este proceso que se dé de esta manera porque si no, discutir todo con todos y todo el tiempo no lleva a nada. ¿Pasamos? Esta es, bueno, la etapa, ustedes lo pueden ver, partimos de un diagnóstico, después nos planteamos hacia dónde vamos y finalmente tenemos en cuenta los proyectos, cómo lo hacemos. ¿Pasamos? Vamos a pasar más rápidamente, si por favor pasamos esta también, esta también, esta también.
Estos son los ejes temáticos que tocamos y que discutimos en toda la elaboración del plan. Pasamos. ¿Qué tipo de proyectos financiamos nosotros? Bueno, financiamos básicamente dos tipos de proyectos. Los proyectos estructurantes, decimos nosotros, que son de interés para todas las empresas del clúster, y los proyectos de grupos asociativos. Esos proyectos de grupos asociativos obviamente tienen un subsidio menor y una contraparte mayor, y los proyectos estructurantes, como benefician a toda la cadena, los subsidiamos con un porcentaje mayor. Pasamos. Y ya para terminar, bueno, esto es la cartera de proyectos al 2017, no está actualizada esta filmina, pero estos son los tipos de proyectos que nosotros apoyamos. Pasamos. Esto, dos palabras y voy a las conclusiones. Es muy importante el proceso de monitoreo y de evaluación de lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Básicamente tiene 4 dimensiones. Nosotros miramos siempre la dimensión de abajo, que son los procesos de aprendizaje. ¿Cómo hacemos para que las empresas mejoren su capacidad de cambiar y de aprender? Esto es algo que tenemos que mirar siempre. A veces cuando ejecutamos los proyectos perdemos de vista si esta dimensión, es decir, este proyecto contribuye a que las empresas mejoren lo que están haciendo, contribuye a que las empresas incorporen nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Después están los procesos internos y de visibilidad. Estamos construyendo capital social con la iniciativa. Esto lo medimos a nivel de clúster. Después está la mirada externa. Nuestros clientes, ¿cómo ven a las empresas del clúster? ¿Ven que las empresas están mejorando su calidad? ¿Ven que las empresas están logrando, acceder a otros clientes y otros mercados? Y finalmente, los indicadores cuantitativos. Para tener éxito, ¿qué resultados deben tener las empresas del clúster? Tienen que mejorar sus ventas, tienen que mejorar la cantidad de empresas, la inversión. Bueno, cerramos. Vamos a la última placa. Acá la que sigue es un ejemplo de un clúster de turismo de Colonia, de donde nosotros sacamos estas ideas de Meso Partner, que es una consultora que nos acompañó durante un tiempo. Seguimos y cerramos. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? Es, en definitiva, instalar una política de desarrollo de una cadena en un territorio que sea participativa. No serviría de nada desarrollar una cadena desde un escritorio. Y que tenga impacto, es decir, que tenga la capacidad de movilizar recursos, tanto a nivel público como privado, y que esa capacidad de movilizar recursos perdure en el tiempo. Obviamente, en este objetivo hay factores exógenos que a veces nosotros no podemos manejar, ¿sí? Sin duda, la política macroeconómica sectorial excede a la política que uno puede hacer desde un programa de clúster. Cuando no hay liderazgos empresariales, es muy difícil instalar una política de este estilo. Cuando hay marcos regulatorios que van claramente en contra de una actividad, no podemos desarrollar una política de este estilo, y cuando, digamos, no podemos manejar muchas veces las cuestiones que tienen que ver con el agotamiento de recursos naturales y el cambio climático, que en tema agropecuario incide mucho. Ahora, ¿cuáles son los factores endógenos que sí podemos, sobre los que sí podemos incidir? Bueno, la capacidad, la generación de capacidades locales. Hablábamos de la importancia de los liderazgos, generar acuerdos que traccionen inversión, de la construcción de capital social, gestionar y movilizar recursos en una misma dirección, armonización de políticas. Muchas veces tenemos muchísimos programas interviniendo en un territorio que no están coordinados entre sí, y una política de clúster te puede dar ese ordenamiento y optimización de recursos. Obviamente, la identificación de factores críticos de éxito y ponerlo en un semáforo que te pueda dar cuenta de la evolución de la política es muy importante a la hora de planificar y de replanificar. Así que bueno, estas han sido nuestras experiencias. Yo les agradezco, espero no haberme excedido mucho, Esteban, y quedo a disposición por las preguntas.
Bueno, muy amable. Gracias, Marcelo. La gente está súper entusiasmada con la presentación, así que bien valió la pena. Ahora le vamos a dar la palabra a Marcos Rodríguez, nos va a ilustrar sobre el Kaizen asociativo. Marcos pertenece al área de tecnología y gestión del INTI, su gerente de activación productiva. Trabajó con especialistas japoneses, asesorando empresas argentinas, dictando cursos de capacitación, y es además consultor certificado en tecnología de gestión, análisis de procesos, mejora de productividad, coordinación de equipo de trabajo y dictado de cursos. Adelante, Marcos. Bueno, muchas gracias, Esteban. Bueno, como bien me presentaron, digamos, nosotros trabajamos básicamente en Kaizen, que es una herramienta de origen japonés, pero que en realidad ha tenido un derrame en todo el mundo, digamos, y que se ha convertido en Lean Manufacturing o muchas de estas herramientas que se usan en general para el desarrollo de la mejora de la productividad en pymes, ¿no? O en empresas. En realidad no son en grandes empresas, pero se usa mucho para el desarrollo de la productividad y siempre ha sido considerada una fortaleza del Kaizen el trabajo en el interior de la empresa, o sea, que puertas adentro de la empresa, yo soy dueño de poder ejercer la mejora que a mí me parezca, pero últimamente, a mi criterio, el concepto fue evolucionando y me parece que el concepto de Kaizen empezó a salir fuera de las empresas justamente con el concepto de just in time. Cuando empiezan a dialogar las empresas, ahí sí podemos pasar a la filmina siguiente, la productividad no es en alguna manera el mecanismo de comunicación que tienen las empresas en sí. O sea, lo que quiero decir es que una empresa que está sincronizada con su cadena de proveedores, una empresa que está sincronizada con el entorno, es una empresa que puede funcionar en sistema, digamos, puede funcionar asociativamente, puede funcionar sin romper esa relación, ¿no? Cuando empieza a haber falta digamos, demoras en las entregas, cuando la calidad no es la misma que la que se espera, cuando hay ciertas fluctuaciones en los parámetros esenciales de la calidad, de la productividad, que es justamente de lo que intenta hablar el Kaizen, se rompen las relaciones, o sea, se quiebra un poco el vínculo que hay entre las empresas, proveedores y clientes. Este gráfico es un gráfico de la CEPAL que muestra un poco la productividad entre las grandes empresas y las pequeñas, medianas y microempresas de distintos países de Europa y de América Latina. Si ustedes pueden ver, para hacer un ejemplo nada más, siempre referenciado que el 100% de la productividad es referenciado a las grandes empresas. Las empresas microempresas en Francia tienen el 74% de la productividad que las grandes en Francia. Y sin embargo, en Brasil, Chile o Ecuador, las empresas micro no superan el 10% de la productividad de las grandes en estos países. Con lo cual, una empresa que se localiza, una empresa en Argentina que se localiza, una gran empresa que se localiza en Argentina, cuando busca proveedores, encuentra que su productividad es muy, muy dispar que la de sus proveedores. Una empresa encuentra que la productividad de sus proveedores es muy diferente. Entonces, eso se soluciona con varias, digamos, de varias maneras. Una de las maneras que usamos acá en Argentina es el stock. Y eso genera capital inmovilizado, genera un costo financiero muy alto, y sabemos en la Argentina también que acceder a financiamiento a través de los bancos es un problema realmente. Entonces, se generan este tipo de problemas que en definitiva terminan ralentizando el desarrollo de la productividad, y esto indefectiblemente conduce a una poca competitividad a nivel global. Porque el sistema en general, por más que una multinacional con protocolos o con mecanismos de gestión se instala en Argentina, en definitiva termina teniendo el conflicto de la diferencia de productividad que tienen ellas con las pequeñas, ¿no? Y esto, digamos, no necesariamente tenemos que pensar en un sistema de tracción, digamos, de una empresa grande que tracciona a las pymes, sino que también, digamos, en el modelo pyme con pyme o en los modelos individuales, si uno mira individualmente, las pymes todavía tienen mucho para desarrollar en cuanto a productividad.
Entonces, si pasamos a la filmina siguiente, el modelo que nosotros proponemos, o venimos trabajando hace mucho, es que la implementación de Kaizen no se puede dar de manera individual, digamos. O sea, si yo hago una implementación de Kaizen en términos individuales, los beneficios son individuales. Pero si yo quiero realmente una transformación industrial, quiero realmente desarrollar la industria, traccionar la industria a través de la implementación de Kaizen, tengo que mirar todo de manera más sistémica. Mucho de lo que decía Marcelo, digamos, que venía siguiendo, coincide muchísimo con todo esto. Yo trabajo en el INTI y en realidad nos posicionamos como centros tecnológicos, digamos, como el centro de nuestro trabajo es en torno a centros tecnológicos, pero como centro tecnológico, además del INTI, pueden funcionar las universidades o muchísimos otros centros tecnológicos que funcionan así, como centros, incluso hasta centros tecnológicos privados, como los de ADINRA, por ejemplo. Pero lo que quiero decir con esto es que para que un centro tecnológico pueda desarrollarse, también tiene que pensar en asociarse, también tiene que ser parte de ese contexto de desarrollo industrial. Yo, en particular, pienso que un centro tecnológico como un espacio de elite para solamente reunirnos a pensar desarrollos y que eso no trascienda en la industria, no es conducente. Por eso, a mí me parece que el círculo virtuoso que proponemos es que los centros tecnológicos tengan investigación y desarrollo, por supuesto, una construcción y digamos, poder desarrollar conocimiento, pero también que tengan su propia capacitación interna para que se desarrolle su propio personal, digamos, el personal tiene que estar capacitado, pero tiene que tener un rol fundamental de transferencia de conocimiento, esa transferencia de conocimiento a través de publicaciones, de papers, pero también de capacitaciones, de muchas capacitaciones, y en ese punto de encuentro entre la transferencia de tecnología es que entra el segundo círculo que me gustaría describir, que es lo que nosotros llamamos el sistema de diálogo. El sistema de diálogo son las normas o las pautas que rigen las relaciones entre los distintos actores que tienen que relacionarse para el desarrollo productivo. Según nuestro enfoque, el Estado tiene un rol fundamental en este sistema de diálogo a través de las políticas públicas, un poco lo que decía Marcelo también en los niveles macro, meso o micro, digamos, en la intervención del Estado es fundamental en el relacionamiento entre los institutos tecnológicos, las universidades, las empresas, y bueno, ahí voy a describir el resto de los actores. Por otro lado, las universidades que decía recién son un actor fundamental, porque a veces cumplen la función de centro tecnológico y de investigación, pero también son quienes proveen recursos humanos formados de contraparte en las empresas para que puedan desarrollarse todas estas políticas que el Estado después instrumenta. Por otro lado, y muy importante para la implementación de Kaizen sobre todo, son las organizaciones gremiales. Las organizaciones de los trabajadores tienen un rol fundamental en la participación para el desarrollo productivo, porque me parece que, si bien el rol del empresario y de las empresas es fundamental, la implementación y la atracción de la productividad siempre está asociada también a la necesidad de compatibilizar este desarrollo con la no pérdida de fuentes de trabajo. La no pérdida de fuentes de trabajo y con la participación de los trabajadores en la productividad, y la productividad ya no asociada a la mano de obra, sino la productividad asociada al compromiso intelectual de los trabajadores y poder, digamos, sobre todo en este contexto de Industria 4.0, empezar a pensar en los trabajadores como un actor fundamental para el desarrollo productivo de nuestro país, ¿no? Y un punto importante, un actor importante que no siempre es tenido en cuenta en Argentina son los organismos financieros. En este caso, Marcelo también nombraba el financiamiento que tenemos externo, o muchos programas del Ministerio también financian este tipo de iniciativa, pero es fundamental que también la banca privada se alinee o se involucre en las posibilidades de financiar, no solamente subsidiar, sino de financiar emprendimientos o procesos de mejora o procesos de desarrollo productivo, acompañando a las empresas en este desafío, digamos.
Y por supuesto las empresas o las cámaras empresarias son un actor importante para poder impulsar el desarrollo productivo a través de la mejora de la productividad. Como último bloque, o como último círculo, para nosotros es importante, por lo menos es importante entender esto. Un centro tecnológico, por más que tenga las capacidades, digamos, intelectuales para poder pensar políticas públicas o para poder pensar mejora de productividad, necesita, o el país necesita, que además de esos centros tecnológicos haya también actores que repliquen, que multipliquen el alcance de este conocimiento, y nosotros desde el INTI, y con un esfuerzo enorme también de consultores privados, hicimos el año pasado ya la Asociación de Consultores Certificados por el INTI. El INTI certifica las capacidades de estos consultores, pero estos consultores a la vez tienen una organización, una asociación que es también un ejemplo muy claro de asociativismo, digamos. Se asociaron más de 70 consultores para poder trabajar y articular la implementación de estas herramientas en territorio. Esto para mí es muy importante, por lo que decía antes, digamos, es muy importante la sincronicidad en todo esto, porque muchas veces, yo hace 18 años que trabajo en la implementación de mejora continua en las empresas, y muchas veces trabajamos en una empresa, esa empresa mejora, pero con el tiempo termina siendo afectada de vuelta por la improductividad de sus relaciones y termina volviendo a niveles de productividad bajos después de la implementación de alguna mejora. Eso, digamos, es muy importante pensar en la sincronicidad en todo esto, en abordar todo el conjunto de empresas de manera sistémica, y para eso necesitamos también tener una masa crítica de consultores o de actores que intervengan en cada una de las necesidades de toda la cadena, porque si no, termina convirtiéndose en una iniciativa individual, o la necesidad individual de una empresa de poder mejorar la productividad, y sinceramente termina convirtiéndose en una apropiación privada de la mejora. Nunca termina siendo una apropiación conjunta, una apropiación colectiva, que le permita al último eslabón convertirse en un actor que pueda acceder a un mercado mucho más interesante, ¿no? Como podría ser una exportación. Y el último punto, que también coincide entre los centros tecnológicos y la escalabilidad, es el monitoreo. Para mí, que también lo nombró Marcelo, digamos, el tema de poder identificar cuáles son los actores críticos de determinadas cadenas, cuáles son los actores relevantes de determinadas cadenas, poder entender cómo es las relaciones entre ellos y poder identificar cuáles son las necesidades individuales de cada uno para poder mejorar el conjunto, es fundamental, digamos, y tener la posibilidad de monitorear o de diagnosticar o de encuestar, no solamente a los que van a participar del programa, sino a los que van a ser afectados por el programa o los que van a ser afectados por la intervención, es fundamental para poder tomar una decisión de dónde colocar los recursos nuestros, digamos, a qué empresa vamos a hacer que mejore la productividad. Bueno, por último, lo que quería presentarles también es la diferencia, si pasamos a la filmina siguiente, la diferencia que para nosotros es fundamental en el entramado productivo que tenemos en cada una en la Argentina comparado con Europa, ¿no? Primero, que justamente ahí está el modelo de las grandes empresas que articulan con redes de empresas en donde hay mucha más especialización y las empresas realmente funcionan asociativamente, como los clústeres en los distritos industriales en Italia, o clústeres productivos en muchas regiones de Europa, en donde la competencia existe, pero también existe esta competencia colaborativa, en donde si hay que tomar un negocio más grande del que es digamos, posible para cada uno de nosotros, nos juntamos y podemos reaccionar como si fuéramos una gran empresa, con capacidades de gran empresa, pero con lógicas de pequeña empresa. Eso puede darse porque hay confianza, eso puede darse porque hay estandarización, eso puede darse porque hay mucha más formalidad y mucha más continuidad
en la creación de este tipo de empresas. Y finalmente también hay muchas pequeñas empresas en Europa que son exportadoras, y que me parece que eso también es deseable, y que me parece que eso también es una consecuencia de poder aumentar la productividad de los pequeños actores de nuestro país. Y si pasamos a la filmina siguiente, podemos ver un poco la comparación de que las redes de relaciones que abastecen a las grandes o que tienen un componente de exportación son redes más cortas, son redes más de relaciones mucho más estrechas. Muchas veces se lo puede asociar también a la logística, a la distribución, a los canales de comunicación, a las vías de comunicación que tiene la Argentina y que Europa no tiene, o que Europa tiene más beneficioso con relación a eso, porque las empresas están en un territorio mucho más acotado, con mejores vías de comunicación, pero eso ocurre mucho, y me parece que en la era de la digitalización nosotros podemos salvar esas diferencias con Europa en cuanto a las relaciones, a mejorar las relaciones que tenemos con empresas que hacen lo mismo. Y bueno, y finalmente muy pocas empresas pequeñas que son exportadoras, y que me parece que es el gran desafío que tenemos en este contexto de falta de divisas, ¿no? Me parece que tenemos que trabajar mucho en eso. Como les decía, y si pasamos a la página siguiente, para nosotros es sumamente importante activar o mejorar, entender de alguna manera que salimos de esta en conjunto, digamos, y no solamente en conjunto, que las empresas tienen que asociarse para acceder a un mercado distinto. Tenemos que articular todas las instituciones público-privadas, para poder aunar esfuerzos y para poder complementarnos en todas las capacidades que tenemos. Me parece que eso es fundamental, no es solamente un grupo de empresas que tracciona. Nosotros el año pasado, y lo tuvimos que interrumpir por la pandemia, hicimos un trabajo de Kaizen asociativo, en donde acompañábamos a las empresas a hacer Kaizen juntas. Digamos, reuníamos grupos de 12, 15 empresas que por alguna razón tenían alguna relación, y entonces problemas de una podían ser resueltos por otras. Eso es, por la pandemia tuvimos que suspender, digamos, este tipo de encuentro, porque nos reuníamos en las plantas de alguna de las empresas y eso, pero me parece que es una buena práctica que invito por ahí a replicar. Si hay empresarios que quieran invitar a proveedores a sus plantas, quieran visitar clientes, me parece que es muy bueno entender cuáles son los problemas que tienen para ver si se pueden resolver en conjunto. Pero y retomando lo que decía, desarrollamos una plataforma que se llama Vincular Industria, en donde lo que queremos es que cada una de las empresas, digamos, que las empresas puedan cargar sus capacidades productivas en esa plataforma y poder a la vez visibilizar esas capacidades productivas para que otros puedan tomar de esa plataforma y demandar las capacidades productivas que tienen otros, digamos. Muchas veces nosotros necesitamos no un producto, necesitamos un proceso, y la idea es que en la plataforma esta Vincular Industria esté cargado los procesos que tenemos, las cosas que potencialmente seríamos capaces de producir, y que la demanda termine ofreciendo un nuevo desarrollo o un producto que hoy la empresa no considera que es parte de su cartera de productos. Con esa lógica hicimos esa plataforma Vincular Industria, y los otros dos links que les dejo a la izquierda son también dos links de dos publicaciones que hicimos justamente reflexionando acerca de la importancia que tiene el desarrollarse en red, digamos, el desarrollarse y trabajar asociativamente. Para nosotros es sumamente fundamental entender esto. Las dos publicaciones las pueden descargar de esos links que están ahí, son absolutamente gratuitas. Y como último, digamos, para poder cerrar el tema, nosotros estuvimos trabajando el año pasado con una bodega que produce vinos de alta gama y que estaba exportando a Japón. La empresa hacía un vino de muy alta calidad y los sommeliers japoneses estaban interesados en comprar.
lo que le cuestionaron a la empresa era la calidad de la botella. Sin la calidad de la botella, el vino no se apreciaba de la misma manera, no tenía el mismo valor. Con lo cual, es para reflexionar y para entender, con esto quería cerrar, es que de alguna manera todos somos exportadores. No sabemos en dónde termina nuestro producto, no sabemos cuál va a ser el destino final. Con lo cual, el extremo de la cadena sea exportador, compromete a que todos tengamos una lógica de exportación, a que todos tengamos calidad internacional, y eso hace que nuestras cadenas se desarrollen. Quizá el último, digamos, el último eslabón de la cadena es el que toma contacto con el mercado extranjero, pero muchas veces no sabemos dónde nace ese producto. En la mayoría de los casos no sabemos dónde nace ese producto. Sabemos dónde termina, pero no dónde nace. Por eso, cada una de las empresas que participan de procesos de mejora continua tienen que pensar y trabajar como si ese producto fuera a terminar en el mercado más exigente. Nada más. Gracias. Bueno, muy amable Marcos, gracias. Acá están agradeciendo y felicitando por las presentaciones. Pasamos ahora a Paco Bravo, nuestro último expositor del día de hoy. Les recuerdo que tienen la encuesta de satisfacción para llenar, que es un requisito para obtener la certificación de haber cursado el seminario, y que las preguntas las pueden enviar por el chat, por escrito, obviamente. Entonces, Paco, representante del Polo TIC de Mendoza, que no quiere que lo llamemos Francisco, sino solamente Paco, director de la Relación Institucional del Polo TIC de Mendoza, impulsor y gestor del proyecto del Parque TIC Mendoza, y además forma parte del área de vinculación tecnológica y socioproductiva de la Universidad de Cuyo, y proviene, como él dice, la tierra del sol, el buen vino, recién justo se habló del tema, y del conocimiento. Adelante, Paco, estás en tu momento. Tenés que desmutear. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy buenas las exposiciones que acabo de presenciar. Felicitaciones a Marcelo y a Marcos. Me han dejado la vara muy alta. Vamos a tratar de no desentonar demasiado. Y voy a tratar de sintetizar en no mucho más de 10 o 15 minutos una experiencia de 20 años o más. Soy ingeniero electricista, trabajé 25 años en agua y energía, en el sector energético. Después de la privatización constituimos 2 empresas, una de las cuales fue dedicada al desarrollo de software, y ahí empecé mi recorrida por el tema de software y servicios informáticos, participando en el ámbito provincial, en el ámbito regional y en el ámbito nacional. En el ámbito nacional, fundamentalmente, vinculado a la CESI, que es la Cámara de Software y Servicios Informáticos. Allá por el año 1997, rápidamente les cuento, con un grupo éramos media docena de empresarios micro, porque no éramos ni pyme, éramos micro, empresa, dedicados al software, al desarrollo de software fundamentalmente, y un par de empresas dedicadas a la parte electrónica. Desarrollamos una cámara de empresas de base tecnológica. Eso fue hasta el año 2000 más o menos. Después hubieron 3 eventos que yo marco como 3 hitos que hicieron repensar las cosas. Empezó el nuevo milenio. Ahí en el nuevo milenio estuvimos muy interesados en todo lo que pasaba en esa época a nivel mundial. Tuvimos oportunidad de acceder a lo que fue la Asamblea de Naciones Unidas, con más de 180 países participando, y nos impresionó muchísimo las palabras del secretario general de Naciones Unidas en ese tiempo, Ban Ki-moon, que dijo que no existía en el mundo una herramienta que acelere la generación de riqueza como la proliferación del uso de las TIC, de las tecnologías de la información y conocimiento, y las comunicaciones, perdón.
Ese fue uno de los hitos que nos hizo pensar. Después participamos de un evento organizado por la CESI, en el cual el doctor Enoch Aguiar, el autor del libro El futuro no espera, dio una conferencia sobre el futuro no espera, y ahí nos introdujimos en lo que era la sociedad de la información y el conocimiento. Nos encontramos con eso. Y después el tercero es una conferencia que dio un tal Cabot, un mexicano que trabajaba en la Universidad de Harvard, o trabaja en la Universidad de Harvard, que se preguntaba en esa conferencia qué había pasado con la Argentina. ¿Cómo podía ser que un país que hasta el año 60 del siglo pasado era considerado un país rico, de repente estaba en la situación en que estaba? Esta conferencia ya fue dada más allá del 2000, allá por el 2004. Y él explicaba que lo que pasaba era que hasta los años, a mitad del siglo pasado, la economía mundial se dividía en industria, servicios y agricultura. Un tercio, un tercio, un tercio. Esa realidad hoy ha cambiado fundamentalmente, decía él. La agricultura representa no más allá del 4 o 5% de la economía mundial, lo cual no quiere decir que sea menos importante de lo que era, sigue siendo tan importante como siempre, pero que los servicios habían tomado las 2/3 partes de la economía mundial. Y dentro de los servicios estaba el conocimiento. Bueno, estos hitos, estos eventos, hizo que nos diéramos cuenta que tener una cámara empresarial no era suficiente, que necesitábamos algo más. Necesitábamos algo donde participara el Estado por un lado, la academia por el otro, y el sector empresarial. En este caso, hablábamos solamente del sector de las empresas TIC. Fue así que creamos y generamos el Polo TIC, que es la organización en la cual yo hoy me desempeño como director de Relaciones Institucionales. Esa organización, una asociación, una ONG, una asociación civil sin fines de lucro, se constituyó con bastante concurrencia de gente al principio. Vinieron las empresas, se presentaron todas las universidades con carreras informáticas estuvieron presentes. Mendoza en ese tiempo tenía 6 universidades de ese tipo, hoy tiene 8, entre privadas y públicas, y varias partes del gobierno provincial que se interesaron en participar. Fuimos incubados por algo que se llama Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios, que es una asociación civil sin fines de lucro, donde participa fundamentalmente sostenida por fondos públicos del gobierno provincial, pero participan varios sectores, entre ellos los sectores, el sector nuestro, de tecnología de la información y las comunicaciones, como era hasta ese momento. Bueno, ahí nos dimos cuenta de que las TIC eran la herramienta fundamental, como había dicho Ban Ki-moon, y nos preguntamos qué tenemos que hacer para potenciar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces se nos ocurrió de que lo mejor sería desarrollar un lugar, un ámbito, donde todas las empresas TIC se concentraran y generar un polo de desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y fue así como nació el Parque TIC, que hoy es bastante conocido a nivel nacional. Es un ejemplo, porque en su tipo, hay otros, por supuesto, pero en este tipo de tecnologías de la información y las comunicaciones fue uno de los primeros. En ese tiempo también se estaban desarrollando cosas muy importantes, sobre todo en Córdoba. Los hermanos cordobeses han trabajado muy bien en eso. Y bueno, y así fue como empezamos a funcionar, hasta que llegó un momento que crecimos y ya no fuimos más incubados, ya llegamos a la mayoría de edad, sacamos nuestra personalidad jurídica, y es así que hoy existe el Polo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que en realidad hoy estamos pensando que esa TIC debería ser Polo de la Tecnología
la innovación y el conocimiento, porque nos dimos cuenta que el conocimiento había tomado ya mayoría de edad y identidad propia. Hoy en día ha pasado a ser mundialmente más importante que el capital financiero, lo ha desplazado de su primer lugar como importante para el desarrollo de un país. Y hoy estamos empeñados, desde nuestra organización, estamos empeñados en transformar la economía provincial tradicional en la economía del conocimiento, donde las cosas ya no valen por la escasez, sino al contrario. En la economía del conocimiento, cuanto mayor es el conocimiento, mayor valor tiene. O sea, funciona exactamente al revés. Nosotros creemos que tenemos una oportunidad única en los 200 años de historia de la Argentina en poder salir adelante fortaleciendo el sector del conocimiento. En realidad, más que hoy en día se está hablando de paradigma del conocimiento. El paradigma del conocimiento incluye la economía del conocimiento, pero también se habla de que tiene que tenerse en cuenta otras cosas, como son la nutrición, fundamental, la educación, fundamental. Hoy en día en los colegios creemos que muy pronto, además de aprender el tema del software y el tema de la programación ha pasado a ser tan importante que es posible que junto con el aprender a leer los chicos ya empiecen a aprender a programar, porque realmente es la herramienta del futuro, en todos los ámbitos y además en sentido transversal. Decía que el paradigma incluye la economía del conocimiento, la nutrición, la educación, la vinculación con el sector productivo, porque de nada vale que esté trabajando por un lado la academia y por otro lado el sector productivo tenga sus propios centros de investigación, sino que hay que lograr que estén imbricados, perfectamente imbricados, porque realmente las innovaciones son innovaciones cuando el mercado las acepta, si no son simples inventos que sirven para desarrollar un buen paper, pero tienen que tener aplicación práctica, sin duda. Y fundamentalmente la parte del Estado que tiene que ver en inversión en ciencia y tecnología. Es fundamental. La Argentina en estos momentos lamentablemente está por debajo del 0,5 del PBI para lo que es ciencia y tecnología. Rápidamente deberíamos de pasar a tener más del 1% del PBI lo más pronto que se pueda, porque ahí está el futuro. Y para lograr esto obviamente que tenemos que trabajar todos juntos, cualquiera sea la bandería política que se tenga. Bueno, hoy en día el Polo ha tomado el tema de la vinculación entre todo lo que tiene que ver con conocimiento y todo lo que tiene que ver con el sector productivo y la vinculación entre ellos. Hemos tenido oportunidad de ver lo que está pasando en Europa. Europa ha designado mucho dinero, la Unión Europea, para esto. En el caso español, yo tuve la oportunidad de estar en octubre en España. Han puesto la Unión Europea del orden de los 6.000 millones de euros para desarrollar lo que ellos le llaman las oficinas de transformación digital. Estas oficinas de transformación digital son oficinas donde se ayuda a las empresas del sector a instalar dentro de sus procedimientos de gestión todas las nuevas tecnologías que existen y que están apareciendo cada día. Desde las que tienen que ver con la gestión específicamente, que es lo primero, hasta las propias tecnologías desarrolladas hoy en día, con la instalación de sensores, lo que es el Internet de las cosas, en fin, empezar a utilizar todo lo que hoy en día en parte se está empezando a utilizar. Así que hemos hecho un grupo, todo hoy en día funciona mucho mejor cuando se habla de asociatividad, y nos hemos asociado, por decirnos, agruparnos, estamos armando un clúster donde participa el Polo Nuestro, por iniciativa del Polo Nuestro, está la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, el INTI, el INTA y el gobierno provincial. Dentro del Polo hoy en día, además de haber representantes del gobierno provincial, se han asociado distintos municipios, ya estamos por el orden de la media docena, y aspiramos a que todos los municipios de la provincia estén dentro del Polo.
el polo ha pasado a ser un referente importante en cuanto al desarrollo de la economía o el paradigma del conocimiento para la provincia de Mendoza. Esa es la actividad más importante que tenemos. Para esta última, para desarrollar de acá en adelante qué vamos a hacer en el polo, ¿qué hicimos? Desarrollamos un plan estratégico, que es el que se puede ver en las filminas que he preparado. Esto no tiene nada de novedoso, es un plan estratégico con la metodología de muchos otros planes estratégicos. Simplemente esta nos pareció adecuada y por eso la elegimos. Entonces lo que hicimos fue, en primer lugar, tomar ejes, 4 ejes, que es el primero, el ecosistema digital, mejorar el nivel de competitividad de las empresas impulsando la digitalización, ecosistemas innovadores, etc. El eje número 2, que habla del gobierno digital, es muy importante que el gobierno realmente empiece a utilizar las herramientas digitales y vaya hacia una gestión pensada, centrada, así como en las empresas. La nueva gestión tiene que ser una gestión pensada en el cliente. En el caso del gobierno o la administración pública, tiene que ser una gestión pensada justamente en el comitente, en el usuario de los sistemas públicos, sin necesidad de moverse de la casa. Hoy existen herramientas como para hacer eso. Eso es lo que se llama un gobierno, el e-government o gobierno digital. Y de ahí también pasar rápidamente a un gobierno abierto, que eso también va a contribuir a todo lo que estábamos hablando antes, la transformación económica que pretendemos. Un hub digital, que es el otro eje, que es planificar y accionar para convertir el polo nuestro en un referente en materia de conocimiento, y eso es lo que estamos haciendo, y creo que en parte lo estamos logrando. Y finalmente, la organización digital, que es mejorar para dentro de nuestra organización. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá están los objetivos estratégicos del ecosistema. Cada uno de los ejes está formado por distintos objetivos. Por ejemplo, en el gobierno digital, un objetivo sería servicios públicos digitales al servicio del ciudadano, otro sería servicios públicos digitales al servicio de la administración. Podemos pasar a la siguiente. Todos esos que ven han sido los objetivos. Dentro de los objetivos tenemos los programas. Todo esto está armado de forma tal que sea fácilmente manejando justamente con tecnologías digitales. La idea es hacer una plataforma que nos permita manejar el plan estratégico. Plan estratégico, esto no es ninguna novedad para ustedes, yo sé que lo saben todos. No es algo estático, es algo dinámico que tiene que ir cambiando en el tiempo a medida que la organización va creciendo y las cosas van cambiando, tanto adentro como afuera. Entonces empiezan a aparecer los programas. Por ejemplo, acá hay un programa que dice Formación para el Desarrollo de Competencias Digitales. Se dice cuál es el detalle, que es el fomento de acciones formativas destinadas a lograr la capacitación digital de la sociedad con el fin de maximizar el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Siempre está centrado en el tema de las nuevas tecnologías y a eso se le da un peso enorme. Hoy podemos ver con alegría que todo el mundo habla de este tema. Realmente ocurren cosas increíbles. Yo el otro día tuve que ir a comprar fiambre a una fiambrería y la señora me dice, ¿cómo va el tema de la revolución digital? Me dice la mujer. Realmente casi me caigo de espalda, porque le digo, ¿pero cómo usted? No, dice, yo lo que pasa, dice que también aprendí a programar y estoy trabajando en software a la distancia, y la mujer esta, que en sus ratos trabajaba vendiendo comida, en otros ratos en su casa trabajaba programando. O sea, realmente esta nueva forma de trabajar está inundando toda la sociedad en una forma absolutamente transversal. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente, después de cada uno de estos programas, tiene a su vez sus proyectos y tiene esto es un ejemplo cualquiera que he puesto, tiene a su vez la cronología en el tiempo para ejecutarlos y para hacer un seguimiento a través de esta plataforma, como les decía.
Y bueno, creo que es todo. No tengo nada más. Yo les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de contarles lo que es esto, el Polo TIC Mendoza, y muchísimas gracias. No, al contrario, Paco, muy amable, muchas gracias. En realidad, muchas gracias a todos los panelistas de hoy. Muy, muy interesante todo. Estamos en el espacio de preguntas. Yo tengo algunas para pasarles ahora mismo. Algunas de ellas no van dirigidas a nadie en particular, pero sí la primera, para José de Lorenzi, si está prevista la participación de los expertos en la fase de relevamiento de asistencia del programa CEPIME. Las leo todas juntas y después las van contestando. Hay otra que dice, ¿cuáles son las habilidades y o competencias esenciales comunes que han identificado los coordinadores de grupos asociativos exitosos? También una consulta para todos, si existe algún marco legal en la Argentina para los clústeres, ¿cuál sería una masa crítica de empresas para comenzar un clúster? Si existe un manual de buenas prácticas para propiciar, incubar, desarrollar, expandir un proceso asociativo de este tipo. Y por último, ¿cómo se puede colaborar? Esta es una pregunta de los que están relacionados a brindar servicios a las TICs. Bueno, cualquiera de ustedes puede comenzar a contestar estas preguntas. Hacen referencia a los casos de éxito, a las coordinaciones, a las masas críticas necesarias, a si hay una reglamentación sobre el tema, y lo que ustedes quieran comentar. Les recuerdo que nuestra jornada fundamentalmente estaba planeada para terminar 1:30, pero con la benevolencia tanto de los participantes como de los expositores, podríamos ir hasta las -15, pero no más que eso, sino se nos vamos a desgranar y la gente ya a las 6 de la tarde tiene otras ocupaciones, entonces es preferible tener un final un poco más orgánico entre todos. Así que bueno, tenemos 10 minutos para dialogar sobre estos temas. Prendan los micrófonos y el que quiera exponer lo hace sin problema, y al final va a estar la encuesta para que todos los participantes la completen. Gracias. Respondo la pregunta puntual que me hicieron, Esteban, si te parece. Adelante, José. Me imagino que está hablando del programa Experto PYME, cuando dice experto no define, pero a ver, en el relevamiento nosotros ya hicimos un relevamiento inicial, pero entendemos que pueden existir un montón de otras iniciativas, con lo cual cualquier actor asociativo que esté trabajando en territorio y tenga alguna iniciativa existente o incipiente, nos va a ser de mucha utilidad que nos las haga llegar para empezar a trabajar con ella. Y por el lado de asistencia técnica, no solamente estamos tratando que el experto PYME se oriente a asociatividad, sino que para el año que viene ya estamos trabajando en un programa integral de asistencia a la asociatividad con el programa PNUD, que va a tener muchísimo impacto, y lo que no queremos esos programas, sino empezar a trabajar desde hoy mismo en materia de asociatividad con todas las capacidades territoriales y sectoriales. En el territorio se define quiénes son los expertos o quiénes son los perfiles que van a acompañar a estas iniciativas, pero toda la CEPIME va a orientar sus programas para asistir a estas iniciativas. Gracias, muy amables. Marcelo, Paco, si quieren hacer algún comentario sobre lo que me han preguntado. Sí, un comentario respecto a la pregunta si existe un marco legal. En realidad yo no creo que no hay en la Argentina un marco específico para los clústeres, pero no lo veo como un impedimento para desarrollar lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros tenemos clústeres que se han constituido como asociaciones civiles sin fines de lucro. Paco puede dar el caso de ellos. Es decir, no hay una normativa específica. Córdoba en su momento intentó, con la personería jurídica de la provincia, sacar la personería jurídica de clúster. Después de mucho insistir, creo que se la dieron, pero uno cuando mira específicamente qué es, no es distinto a una asociación civil. Es decir, no hace falta un marco específico. Ahora, algunos clústeres que tienen un objetivo más específico de unirse, o sea, depende mucho la finalidad que está detrás de la asociatividad, ¿no? Nosotros tenemos un pequeño manual escrito que si después lo quieren se los puedo pasar. Básicamente lo que dice es, decime para qué querés juntarte y yo te digo la figura jurídica que existe en la Argentina, ¿no? Básicamente hay algunos que se han constituido como cooperativas, pero porque tienen en el fondo una finalidad de vender en forma conjunta, ¿no? Por ejemplo, un clúster apícola.
En realidad lo que hacen los clústeres apícolas es, además de compartir información, además de innovar, además de asistencia técnica, bueno, comercializan en forma conjunta la miel, porque es la única manera de llegar a los mercados internacionales siendo pequeños productores, ¿no? Pero en ese sentido no hay un marco legal. Hubieron proyectos de ley, sé que en el Congreso hay algunos proyectos de ley para otorgar beneficios impositivos para los complejos productivos y demás, pero que yo sepa no han prosperado, y tampoco lo veo como absolutamente necesario. Respecto a la pregunta de cantidad mínima, nosotros no tenemos una cantidad mínima, pero nunca hemos trabajado un clúster o una propuesta de clúster de menos de 30, 40 empresas. Habitualmente el ministerio, digamos, tiene sectores donde, por ejemplo, qué sé yo, ganadería, donde en un clúster ganadero pueden haber 1.000, 2.000 empresas, con lo cual nos costaría elegir un clúster que tenga menos de 30, 50 empresas. No pasaría el filtro, pero es un tema de agricultura, no necesariamente esto tiene por qué ser así. Me acuerdo cuando estaba en la CEPIME, se trabajaron algunos clústeres con menos cantidad, por ahí un clúster metalmecánico en una provincia como Tucumán, y por ahí son, no sé, 20, 30 empresas, tal vez, o en Jujuy, ¿te acordás, Marcos, que trabajamos ahí en Palpalá? Eran 20 empresas. Igualmente se pudo hacer un plan de mejora competitiva con esas 20 empresas, así que yo te diría, esta es nuestra experiencia, no sé si hay un número mínimo, nosotros trabajamos con esos números. Sí, justamente me acordaba del Palpalá, y por ahí yo voy a pecar de ser un poco más romántico, pero una de las condiciones fundamentales también es la confianza, ¿no? O sea, que haya una relación de confianza es una construcción, y justamente lo que decía Marcelo de Palpalá, a veces intentamos hacer compras conjuntos de acero, y se rompió, digamos, un acuerdo que casi le facilitaba, digamos, una compra muy grande de acero y les mejoraba muchísimo el precio, pero la confianza fue finalmente quien no pudo llevar adelante todo esto. Por eso, más allá de la normativa legal, más allá de todas las condiciones, el compromiso del empresario en asumir una relación de conjunto y la confianza entre todos es fundamental para llevar adelante este proceso, o cualquier proceso de relaciones entre empresas. Por ahí, insisto, peco por ahí de romántico en ese sentido, pero me parece que es tan importante como lo normativo, ¿no? A veces más. A veces no importa lo normativo, no importa cuántas empresas son, lo que importa es que el conjunto se sienta solidario y se sienta en comunidad, digamos, y que puedan afrontar problemas juntos. Muy bien, Marco. Yo te felicito porque utilizaste la palabra romántico. Me parece fantástico. Realmente hay que hacerlo. Yo creo que es un momento único. Cuando nosotros quisimos hacer el Parque TIC, nos costó 2 gobiernos y medio lograrlo. 2 gobiernos y medio. Y eran 2 gobiernos y medio en los que estuvimos insistiendo permanentemente con el proyecto, hasta que se logró. En aquella época, nadie hablaba de revolución digital, economía del conocimiento. Uno hablaba de esas cosas y te miraban medio de reojo, como diciendo, ¿qué le pasa a estos muchachos? Hoy en día, todo el mundo habla de esto. El gobierno en este momento, nuestro provincial, acaba de enviar a la legislatura 3 proyectos, todos vinculados con el tema de economía del conocimiento. Uno de ellos para crear una agencia de ciencia y tecnología. Otro para la ley de economía del conocimiento, que es un poco a imagen y semejanza de la nacional. Y otro más que se llama Mendoza Activa, que es para apoyar todos los proyectos que tengan que ver con la economía del conocimiento. Todo el mundo está hablando de este tema. Yo veo que hay gente que ya ha participado de todo el país. Esto, amigos míos, este es el momento. Este es el momento y hay que aprovecharlo. Y hay que apoyar todas las iniciativas que se puedan, de todos lados y de todos los colores. Muchas gracias. Bueno, gracias, Paco. Acá hay una consulta también de José Luis Cavalieri, que es de una empresa que se dedica, que ofrece, según él, asociatividad para acceso a mercados globales.
y pregunta si su empresa podría formar parte de estos esquemas asociativos. ¿Cómo lo ven? ¿Quieren contestarle por otro medio? ¿Querés, José, comunicarte con ese participante en el curso? ¿Te parece? Sí, la asociatividad en materia de comercio exterior es realmente una gran oportunidad para el desarrollo exportador de las pymes, sobre todo cuando el núcleo, la polea transmisora, quien tracciona, está en el exterior ayudando desde el mercado de destino, con lo cual hay varias experiencias asociativas de ayudar a las pymes desde el exterior a exportar, con lo cual sería un gran aporte. Acá lo importante no es solamente esa pieza importante de tener a alguien en el exterior, sino conseguir a las pymes que se nucleen para poder exportar a ese destino. Pero es muy interesante lo que está proponiendo. Bueno, muy amable. Bueno, por mi parte ya no tengo nuevas preguntas, sino lo que están llegando al chat son agradecimientos, felicitaciones, ganas de leer los materiales. Así que lo que les diría es un agradecimiento general a todos, una despedida a los participantes que llenen la encuesta y anunciarles que, como siempre, el miércoles próximo de las 16 nos volvemos a encontrar para el 5º encuentro del Seminario de Asociatividad. Muchas gracias a todos, gracias por participar, excelente todo, nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Bueno, a disposición. No sé si quedó alguien conectado, pero para lo que necesiten, me desconecto. Sí, gracias, Marcos. Hasta luego. Si alguno Bueno. no copió el link de la encuesta, lo dejamos unos minutitos más abierto. Perfecto. Yo también copié los links de lo que habían pedido, pero me parece que lo hice mal. Se quedó solo para los panelistas. Pero bueno, no sé si lo vieron todos. Pero si te lo piden, te lo paso. Bueno, muy bien.